Alrededor de 500 migrantes centroamericanos bloquearon uno de los puentes internacionales en Matamoros, Tamaulipas. ¿Por qué? Porque exigen que las autoridades migratorias de los Estados Unidos lleven a cabo los procesos de asilo y que ellos lo pueden esperar en territorio norteamericano y no en México. Esto es parte de la crisis que se está generando, que ha comenzado desde hace algunos meses, desde que México aceptó ser pues el dique de contención de los migrantes hacia los Estados Unidos, el lugar en donde los migrantes esperen la decisión del gobierno norteamericano para otorgarles o no el asilo que están solicitando, y esto apenas está empezando. Ahora fue uno de los puentes en Matamoros, fue alrededor de medio millar de migrantes, pero esto puede desencadenar muchas otras cosas. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, experta en temas migratorios de seguridad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eunice, por la invitación. Pues esto apenas empieza, creo yo, ¿no? Pues sí, creo que esto es el ejemplo de lo que está sucediendo en nuestra frontera norte. Mucho hemos hablado de los flujos de frontera sur hacia arriba, de la detención o digamos de la contención que ha habido también en la frontera sur a raíz del acuerdo que se hace entre México y Estados Unidos, etcétera. Pero creo que parte de lo que no se ha hablado tanto y donde hay ahora sí que una crisis o un tema de riesgo importante es la frontera norte. ¿Por qué? Por un lado tenemos, y eso antes incluso del acuerdo o de la amenaza de los aranceles. Recordemos que antes de que Trump hiciera la amenaza de aranceles y se negociara todo el trabajo que se hizo hacia la frontera sur de contención, ya había México acordado con Estados Unidos ser un país, digamos, que colabore con ellos para la política conocida como Remain in Mexico o Permanece en México, que es esto que comentabas. Entonces, esta política, ¿qué es lo que hace? Que las personas que quieren el asilo en Estados Unidos tengan que esperar en México desde la cita con el juez hasta su proceso de si le van a dar o no ese asilo. Hay algunos datos al respecto. Normalmente, anualmente son 90,000 personas en promedio que piden el asilo en Estados Unidos, y bueno, de esas 90,000, la verdad, cuando mucho han dado en el pasado, 10,000. Entonces es una mínima parte de las solicitudes que realmente pasan y además los tiempos son complicados, ¿no? Un caso bueno, digamos, se tarda un año, o sea, en realidad sí son tiempos como complicados. Entonces el hecho que se queden en México varados, ¿no? O de manera flotante, tiene una complicación. Ajá. Luego, a eso vamos a sumarle que eso pasó hace 4 meses, digamos, ¿no? Pero ahora además hace como un medio mes, la Suprema Corte le permite a Trump, después de muchos movimientos en Estados Unidos y de que le habían impedido a Trump esta política migratoria antimigrante centroamericano para el tema de asilo, la Suprema Corte le permite sí utilizar esta política antimigrante. Entonces, bueno, ahí tienes otra reducción. Tienes a los deportados, porque hoy vamos a cerrar el año con casi 200,000 deportados por 11 puntos en esta misma frontera norte, y aquellos que están intentando entrar de manera ilegal, y además a eso hay que sumarle que las ciudades del norte, Tijuana, Ciudad Juárez, algunas de Tamaulipas, pues no son precisamente las más seguras, sino que tenemos problemas importantes de seguridad. Entonces creo que eso sí genera un caldo de cultivo complicado para nuestro país, en donde pues se tienen que tomar cartas en el asunto, tanto con políticas a nivel local, como federal y quizá de otros actores también interviniendo. Dime una cosa, Eunice, el gobierno mexicano, el gobierno federal, ¿está consciente de eso? Porque los gobiernos locales, municipales, Tijuana, Juárez, Matamoros, Reynosa, etcétera, saben perfectamente lo que esto significa, han vivido lo viven siempre diario, así. ¿no? Los gobiernos estatales también lo saben, pero el gobierno federal no sé si, no estoy seguro si... Pues a mi gusto sí sabe, obviamente, porque recordemos que además el Instituto Nacional de Migración, bueno, tiene delegaciones, que ya no son delegaciones, pero bueno, tiene oficinas, digamos, en cada uno de estos lugares, y ellos pues han ido viendo los flujos migratorios, ¿no? Incluso creo que el día de ayer la propia Olga Sánchez Cordero, la ministra, ¿no? La secretaria de Gobernación, ella reconoce que hay un problema por esta política de permanencia en México en la frontera norte, o que hay un riesgo de una crisis migratoria en esta frontera norte. Entonces creo que sí están viendo
digamos, esta película es del gobierno federal y, como dices, gobiernos estatales y locales, creo que lo que falta es qué acciones de manera clara se van a tomar, ¿no? Al parecer tienen un plan, es muy importante que eso se anuncie. De lo que yo he logrado ver de los anuncios y lo que ha dicho el propio gobierno, me dijeron incluso la mejora de los albergues migratorios, que también están muy saturados, y eso sí desde el norte. Albergues que tenían capacidad de 900 personas, hoy tienen 1,500, en fin, aunque sí se frenó la migración a partir del acuerdo y hay un control, digamos, del fenómeno, pues ya había un flujo muy importante por las caravanas, etcétera, y por este tema, algo que preocupa, creo que hasta ahorita hay como 40,000 personas, más de 40,000 personas, por la política permanece en México, esta del asilo que se esperan de este lado, pero eso tiene el riesgo de crecer de manera importante, incrementar, ya que la propia Secretaria de Seguridad y las autoridades norteamericanas, incluso tras las reuniones que han tenido con el canciller, parte de lo que han hecho mucho hincapié después de estas reuniones con México es que van a fortalecer más el programa de Permanece en México, es decir, que nos van a mandar más y ahorita se combina lo de Permanece en México con el permiso que de alguna forma la Suprema Corte les da de tener esta política muy restrictiva en el tema de asilo con Centroamérica. Es que nos está saliendo carísimo. Y además hay otros africanos y de otras naciones, ¿no? Sí, que sí, tampoco... bueno, no solamente son centroamericanos, hay de otros países e incluso de otros continentes. Decía, nos está saliendo carísimo porque a los problemas que está generando esa ola, esa presencia de migrantes que pretenden cruzar ilegalmente, más los que están en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre el asilo. Que no sabemos dónde están, es decir, no es que estén en un albergue y ahí están están dispersos ahí en la frontera, ¿no? Más los deportados. Que también los ves cuando cruzan, ¿no? Pero luego ya se dispersan. Y a eso súmale que en estas oleadas de personas que vienen de otros lugares, la mayoría de Centroamérica, pues vienen revueltos, viene de todo. Viene gente buena, trabajadora, niños, mujeres, pero también vienen expresidiarios, pandilleros, narcomenudistas, etcétera, que llegan a provocar problemas a las ciudades fronterizas, más que en la condición en que llegan a esas ciudades, están completamente vulnerables también ante los pandilleros y los delincuentes locales de las ciudades fronterizas, que pues también pueden hacerlos víctimas, ¿no? Mira, yo vería más el riesgo por esto último que mencionas que por lo primero. O sea, sí hay que recordar qué es lo que pasó incluso con las caravanas. O sea, a lo mejor sí hubo algunas personas que incluso le decían, oye, vente, vamos a irnos en caravana, o sea, personas que organizaron aparte de estas caravanas, pero finalmente a mí me tocó entrevistar a muchas de las personas que viajaron y pues sí era gente en su mayoría, pues con muchas necesidades, con riesgo a perder hasta la vida en su lugar de origen, amenazados por las pandillas, amenazados por el cobro de piso, en fin, realmente sí gente con casos muy difíciles, más los que viajan con niños, eso sí ha habido un incremento, ¿no? De los niños que transitan por nuestro país, que ese es todo un tema que atender. Pero creo que el riesgo mayor es que al tener estas poblaciones flotantes, pues sí hay, por supuesto, una parte del crimen que quiere también, pues de ahí a armar cuadros, ¿no? Y ahí un riesgo mayor otra vez a adolescentes y niños, porque por su edad y características les sirven. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de niños de circuito, tanto en Juárez, en todos los puntos fronterizos. ¿Qué es un niño de circuito? Un niño cooptado por el crimen, que lo utilizan para traficar drogas, personas, etcétera, y por su edad Estados Unidos no lo puede detener, entonces lo regresan todo el tiempo. Entonces hay niños que han hecho 300 vueltas y aunque los detienen, los regresan. Entonces eso también pone en mayores vulnerabilidades esta zona. Entonces creo que lo que hay que hacer es tomar cartas en el asunto de cómo vamos a hacer políticas, sobre todo de absorción económica, ¿no? Yo entendería que eso sería una de las prioridades, en donde, por ejemplo, poner en marcha albergues productivos, en donde haya proyectos de corte económico, estas cortinas de las que ha hablado el canciller, pero ver ya cómo se van a aterrizar, en donde tengas a los que nunca se han ido y les ha faltado acceso a todo, porque si no también se te genera mucho descontento social, tengas a los migrantes que antes transitaban pero ahora se quedan, y tengas a aquellos que se fueron pero ahora no los regresan. Entonces creo que solamente generando una política y acciones a la medida de este reto es que vamos a lograr salir adelante. De otra forma sí tenemos mucho desorden, ¿no? En esta frontera. Pues a ver en qué queda, a ver si se empiezan a ver
pasos claros hacia esto que comenta, o hacia una atención integral y pronta del fenómeno. Y creo que algo importante del gobierno es que pues obligue a Estados Unidos a meterle recursos en este sentido, porque finalmente nos estamos quedando con gente que ellos en la política internacional, digamos en el derecho internacional migratorio, pues el supuesto de pedir asilo en un país es que las personas que piden asilo en ese país tendría ese país que encargarse de ellos, ¿no? Hasta que les decide si sí o si no les da esta figura. Y hoy es México quien se encarga de estas personas, ¿no? Entonces creo que ahí Estados Unidos tendría que ayudar. Y bueno, el riesgo de lo que se ha hablado, que el canciller ha dicho muchas veces que México no va a aceptar ser tercer país seguro, bueno, con lo que sucedió o con lo que aprobó la Suprema Corte, pues justamente se aumenta el peligro de que sí terminemos siendo pues un tercer país seguro, de facto, ni siquiera con acuerdo, ¿no? De facto, de alguna manera ya lo estamos siendo. Pues de alguna forma, con esta espera, la diferencia, pues es que sí hay una diferencia importante. O sea, con lo que la Suprema Corte autorizó, hoy las personas esperan aquí a que les digan si hay o no un asilo y bueno, te los quedas, el costo, etcétera. Pero el tercer país seguro de facto ya sería lo que aprobó la Suprema Corte, es decir, que las personas que pidan asilo en Estados Unidos tengan que probar que antes lo pidieron en el primer país que pasaron y que no se los dieron, entonces ya lo piden allá. Pero eso, pues ahí sí te mete, tener esas personas que pedían el refugio de este lado, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, Eunice, pues gracias por haber estado aquí. No, pues gracias a ti. Muchas gracias. A ver en qué queda